Les voy a contar cómo es la mecánica. Vamos a tratar de que hablen 15 minutos. Les voy a decir, adelante de todo el mundo, 3 minutos finales. Bueno, muchas gracias, Miguel. En primer lugar, es un orgullo estar aquí y agradezco especialmente a COFE que haya propiciado este ámbito. El ámbito que está dando un movimiento sindical que siempre, y me refiero como parte integrante del PIT-CNT, que siempre ha dado muestras de madurez política, creo que más grande es que las está dando el gobierno ahora no abrir el debate en el tema del Estatuto de Funcionario Público. Por lo tanto, es muy bueno que estén proponiendo este debate y, como decía Nogueira, con quizás teniendo opiniones que no tienen por qué ser convergentes, sino que justamente se trata de eso, de alimentarnos de distintas opiniones y tener un debate franco realmente de una cosa que, como el Estatuto de Funcionario Público, Uruguay es en Latinoamérica el segundo país con el estatuto más antiguo de funcionario público en cuanto al Estatuto Legal Central, que es del año 43. En primer lugar, directamente diciendo, me preocupa mucho cuando uno lee los antecedentes y la fundamentación del nuevo Estatuto de Funcionario Público, que ya no estaría abarcando, no sería el Estatuto Legal Central, porque se está dejando a los organismos del 220 afuera, sería solamente la Administración Central. Bueno, después eso es otro debate, otro eje de discusión. Pero me preocupa al leer esto que uno no entiende muy bien, y tampoco como no está rodeado de una discusión pública y jerarcas de gobierno que estén explicando realmente el alcance de estas modificaciones, en qué etapa, cómo se inscribe en un relato de la reforma de Estado este cambio en el Estatuto de Funcionario Público. Yo creo que hay que cambiar el Estatuto de Funcionario Público, hay que ayornarlo, pero sería bueno que se nos dijera, se nos ilustrara cómo se engancha con el conjunto de la reforma de Estado esto del nuevo estatuto. ¿En qué etapa estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué se hacen estas modificaciones? Creo que es un debate sustantivo que hay que dar y que no aparece dándose, salvo por esto que está propiciando COFE hoy en día acá. Segundo punto, tiene que ver con la estructura del servicio civil. Yo después voy a hacer mención a qué abarca el estatuto, pero ahora, yendo directamente a la propuesta del gobierno sobre una redefinición escalafonaria, me preocupa que no sea el mismo perro con distinto collar, porque cuando uno repasa la estructura escalafonaria es prácticamente la misma que hoy en día, con alguna leve modificación. Entonces, cuando uno piensa qué es lo que justifica la agrupación en escalafones, yo lo he venido diciendo. Nuestra agrupación en escalafones en el Estado uruguayo ha sido consecuencia de cambios aluvionales que se han ido acumulando. Entonces, primero estaría, esto se lo he preguntado a Tito Sayagué, ¿no? ¿De dónde vienen los escalafones y cómo se fueron superponiendo? Y bueno, mirás el primer presupuesto de 1909, había un solo escalafón, luego se fueron agrupando escalafones. Ahora, el escalafón profesional es lo que uno estudia, el escalafón administrativo es lo que uno hace. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es lo que uno estudia o lo que uno hace? Entonces, cuando el estatuto habla de una nueva estructura de escalafones y que luego los escalafones van a tener subescalafones que van a estar determinados por las ocupaciones, ¿qué se entiende por una ocupación? Un subescalafón dentro del escalafón profesional, ¿es un contador, un arquitecto? ¿Eso es una ocupación o es algo que estudié? O una ocupación podría ser, como se está definiendo en términos modernos en la OECD, salvo que uno piense la OECD es neoliberal y entonces es mala palabra, pero bueno, creo que es donde están los países industrializados yendo y avanzando hacia este tipo de cosas. Brasil tiene una ocupación que se llama analista en políticas sociales. Eso es algo que estudié, puedo ser sociólogo, politólogo, economista, pero soy analista en políticas sociales. Eso es una ocupación. Entonces, ¿cómo vamos a definir las ocupaciones? Yo creo que sí a COFE le importa, pero el gobierno no creo que en el estatuto esté demasiado mal planteado, es simplificar, ya veníamos haciendo esfuerzos por la simplificación de objetos del gasto, y simplificar lo salarial es importantísimo para que igual funcione igual remuneración, o por lo menos por igual no tiene por qué ser exactamente igual, tiene que ser similarmente pago.
porque pueden haber distintas responsabilidades, puedo ser encargado de compras de determinado monto y con tantas personas, más o menos. Y son funciones similares, pero no exactamente igual pagas. Pero sí se estaría respetando el principio de igual función, igual remuneración. El tema es, ¿cuánto vale una ocupación en el sector público? ¿Cómo vamos a determinar el valor que un funcionario público agrega a la sociedad y va a poder estar orgulloso por decir, cobro tanto, este es el grueso de mi salario porque es mi ocupación y una ocupación está determinada por X? Yo no sé cómo van a estar determinados, cómo vamos a hacer un tránsito hacia un nuevo sistema de remuneraciones. Lo de la alta conducción. Lo de la alta conducción me parece un avance. Me parece un avance tanto en el proyecto de COFE como en el proyecto del gobierno, aunque hay diferencias en cómo se subdividen las altas conducción hacia adentro. Lo que sí me parece un avance es que no sea un cargo legal donde una vez que se accede por concurso, ya el individuo no tiene que estar sujeto a una evaluación para permanecer en esa conducción. ¿Por qué? Porque la conducción requiere ciertas competencias que tienen que ser periódicamente verificables, que se siguen desarrollando, como liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, trabajo en redes. Hoy en día los jerarcas de gobierno, jerarcas me refiero a jerarcas burocráticos, administrativos de gobierno, no políticos, cada vez trabajan menos adentro de una oficina y cada vez más afuera y tendiendo redes, o deberían hacerlo. Esta es la tendencia internacional a lo que es un puesto jerárquico, burocrático alto, en trabajar con gente, trabajar en redes y delegar dando las instrucciones correspondientes, haciendo cumplir la planificación estratégica. Entonces me parece bien el avance hacia la alta conducción. Ahora, ¿cómo se van a evaluar los puestos de alta conducción? Tiene que existir garantías y montar sistemas complejos, finos, refinados de evaluación. Bueno, y esto tiene que estar atado, por eso digo que es un paquete de reforma de Estado. Estamos avanzando en las redefiniciones ministeriales, en el reforzamiento de las competencias ministeriales en capacidad estratégica, presupuesto por resultados, pues si no la evaluación se hace muy difícil de hacer y entonces podremos estar cayendo en arbitrariedades muy grandes cuando se decide sobre la revocación o no de un puesto de alta conducción. Tiene que haber garantías muy explícitamente marcadas y para eso hay que avanzar en la reforma de Estado. Quinto punto, ¿por qué se está restringiendo a la administración central o no un estatuto? Yo creo que en el estatuto no está claro, es por cuestiones geográficas que se está refiriendo a un solo lugar, se elimina a los organismos del artículo del 220. ¿Por qué razones? Uno podría encontrar razones, hay otros países que tienen un estatuto específico solo para la administración central, pero lo hacen en razones de que la administración central es el ámbito por excelencia donde se diseñan políticas, no tanto se provee servicios, o debería ser así. Donde se diseñan políticas, se controla y se regula. Y generan un estatuto especial para aquellos funcionarios que representan la autoridad estatal. Yo creo que está muy bien tratar de regular la ineptitud y se dice, bueno, 2 evaluaciones consecutivas negativas es causal de ineptitud y se puede sumariar al funcionario y por consecuencia, si el sumario así lo determina, destituirlo. Ahora, hay que ver cómo se hacen esas evaluaciones. Hay que dar todas las garantías del caso de que esas evaluaciones son garantistas. Por de lo contrario, se puede estar desbalanceando ya en una administración pública que ya está desbalanceada, donde hay una colonización de los partidos políticos, del aparato de Estado, y hay poca autonomía profesional, que todavía se colonice aún más el aparato de Estado. No estoy en contra a priori, pero quisiera ver cuáles son las garantías que se dan para la regulación de la ineptitud, que no está dicho con claridad. En cuanto al tema de las 8 horas que el COFE viene discutiendo, y sobre todo el tema de los profesionales, a mí me parece un anacronismo creer pero creo que es parte de una mentalidad, creer que vengo a poner orden en la administración si controlo, yo le diría métodos neo-taylorianos, porque es con computadoras que se controla ahora, pero es un sistema taylorista antiguo, de tratar de controlar si un funcionario profesional, o podría no ser profesional, está desarrollando una tarea sustantiva,
sí o sí 8 horas. El mundo tiende al teletrabajo, a controlar por producto. Si estoy haciendo lo que se me pidió hacer y lo hago con eficacia, pero para eso hay que saber mandar, hay que saber qué es lo que se quiere, hay que saber planificar y saber cómo se evalúa. Habrá lugares donde hay atención al público y no hay más remedio que cumplir un horario estricto, pero otros lugares donde me parece que el tema de las 8 horas no está aportando demasiado a esta discusión. Digo, creo que un estatuto, piensen que realmente estamos generando una ley que es para 30, 40 años en este país mínimo. Es decir, tenemos la oportunidad de generar algo garantista, novedoso, y que alimente la capacidad de innovación y que replantee el pacto entre políticos y burócratas. Yo creo que en Uruguay está desvirtuado ese pacto. La burocracia se siente ninguneada por la política y por lo tanto también tiene sus armas para vengarse de la política y poder estancar los proyectos programáticos de un partido político, pero los partidos políticos creo que también desconfían enormemente de la burocracia que tienen y generan sus propias burocracias políticas paralelas, y por eso es tan importante que un estatuto genere otras capacidades en la burocracia nuestra, en el funcionario público, sea un aliento donde tenga que ser permanentemente evaluado, pero con garantías, digo, siendo un sistema muy garantista y tratando de que el profesional se preocupe por el tema de las ocupaciones. Y esto implica también, y ahí discrepo con COFE, cuando leí el estatuto alternativo, que solamente primero se prioriza a la persona que va a ascender dentro de la unidad ejecutora. No, la persona se tiene que capacitar. Y si no estoy dentro de esa unidad ejecutora y soy el que tengo el mejor perfil para poder competir, que me dejen competir en igualdad de condiciones del que está dentro de la unidad ejecutora. Esto no es una escalerita donde voy a tener más derechos adquiridos si estoy adentro de la unidad ejecutora. Tengo más derechos adquiridos si soy un buen funcionario público y si me capacito, tengo buen desempeño y reúno el perfil adecuado, y no si estoy adentro de la unidad ejecutora. Esto es un vestigio de una administración que ya no existe en el mundo. Y ya lo vamos a incorporar también. Vamos a dar paso al doctor Carlos del Piazzo, que se va a referir a los principales aspectos del nuevo estatuto. Doctor del Piazzo es doctor en Derecho y Ciencias. Buenas tardes para todos, gracias a COFE por la invitación. Quiero destacar en relación a esta invitación que la acepté, y la acepté gustosamente, entre otras razones, porque se me pidió formular algunos comentarios sobre el proyectado estatuto del funcionario, pero no se me preguntó ni se me indicó sobre qué o qué decir. Probablemente hay una trampita porque se sabe qué pienso de muchas de estas cosas del estatuto por haberlas escrito a lo largo de la vida. Pero de todas maneras voy a hablar de aquellos aspectos que considero más relevantes personalmente. Creo que para aproximarnos a este proyecto legislativo es importante describirlo formal y sustancialmente. Porque se habla de estatuto del funcionario. Bueno, muy bien. Formalmente, el 19 de octubre, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento 2 proyectos de ley. Uno, denominado Estatuto del Funcionario de la Administración Central, que, como vamos a ver, aporta un concepto sumamente restringido de funcionario público. Y coherentemente con esa estrictez, achicamiento del concepto de funcionario público, remite conjuntamente el mismo día y con otro mensaje otro proyecto de ley conteniendo normas que regulan las condiciones de trabajo de las personas vinculadas con la administración central. Porque es claro, si funcionarios públicos van a ser 4, los otros 1000, ¿por qué reglas se regulan? Entonces, primer aspecto que me parece muy importante señalar desde el punto de vista formal. Estamos hablando de estatuto, pero estamos hablando de 2 proyectos de ley. Un proyecto de estatuto que, como decía Ramos, es limitado a la administración central porque desde la reforma constitucional de 1952
el Uruguay abandonó el criterio del estatuto único, que fue el de todas las constituciones anteriores, y tiene un concepto de estatutos múltiples. Hay un estatuto de la administración central, hay un estatuto de los diplomáticos, hay un estatuto de los militares, hay un estatuto de los policiales, hay un estatuto de los entes del dominio industrial y comercial del Estado, hay un estatuto de los funcionarios de cada gobierno departamental, hay un estatuto de los funcionarios de cada Cámara del Parlamento, etcétera. O sea, hay alrededor de 50 estatutos previstos en la Constitución, y esta ley solo refiere al de la administración central. Esto en cuanto a la mirada formal, pero que creo que es importante para clarificar. Sustancialmente, el denominado proyecto de estatuto del funcionario de la administración central consta de 12 títulos, 15 capítulos y 95 artículos. O sea, es un verdadero código que contiene disposiciones generales, tiene un título relativo a las normas de ingreso, otro sobre las condiciones de trabajo, jornadas, licencias, descansos, etc. Otro sobre la carrera administrativa, el sistema de rotación, los funcionarios de la administración superior, el régimen de evaluación de desempeño, el régimen disciplinario, recursos administrativos, desvinculación, que es un modo eufemístico de hablar de la extinción de la relación funcional o de la destitución, y otra cosa muy importante y novedosa, el título final, desaplicaciones. Desaplicaciones. No termina con derogaciones, deroga un solo artículo al que me quiero referir, porque fue aprobado por consenso de todos los partidos políticos a la salida de la dictadura, y es el único que se deroga. Los demás se desaplican, o sea que no rigen para la administración central, pero siguen vigentes en los demás ámbitos estatutarios o que correspondan. Se desaplican en el ámbito de este estatuto. Deberían ser trabajadores del Estado. Me inclino a pensar que van a ser trabajadores del gobierno, porque van a entrar y salir con cada gobierno, sin ningún tipo de garantía en orden a la estabilidad, que la estabilidad no es un atributo del funcionario público ni del trabajador privado, es un atributo del que trabaja, que aspira a una estabilidad en el desempeño de esa tarea. Entonces, me voy a referir exclusivamente a 3 puntos, sin perjuicio de que si luego hay un espacio para preguntas y estoy en condiciones de contestar las que se formulen, lo haré con mucho gusto. Los 3 puntos que quiero abordar son el concepto de funcionario público, contenido en el artículo 3º del proyecto del Poder Ejecutivo, el régimen de la carrera administrativa, contenido en el título 4º del proyecto, y de modo genérico lo que yo denominaría el debilitamiento de las garantías del funcionario público en este proyecto. Comencemos con el concepto de funcionario público. El artículo 3º, que es cortito, quiere decir que este concepto de funcionario público se caracteriza por que alguien fue designado al cabo de un proceso de selección y superó satisfactoriamente el provisoriato. El provisoriato no es una novedad, es lo que en el derecho laboral se llama el periodo a prueba, que normalmente es de entre 1 y 3 meses, y que en este proyecto se extiende a la friolera de 18 meses. O sea que desde el día que gana el concurso y toma posesión hasta al menos 18 meses en que sea designado, no es funcionario. Está regulado por el otro proyecto, por el de los trabajadores que no son funcionarios. Cuando quede designado, entonces pasa a ser funcionario, pero siempre que ocupe un cargo. O sea que si no ocupa un cargo, superó el provisoriato, pero su estatuto es, por ejemplo, el de un régimen contractual, el que fuere, tampoco es funcionario público. Esto es muy importante, sobre todo este último, porque la identificación del concepto de funcionario público con designado en un cargo, en el Uruguay, en la doctrina del derecho constitucional y administrativo, solo lo sostuvo una persona en la década del 50,
y luego logró plasmarlo cuando fue gobernante durante el periodo de facto. Fue el doctor Aparicio Méndez. El doctor Aparicio Méndez en el año 50, en la versión taquigráfica de su curso, define al funcionario público exactamente en estos términos. Dice: funcionarios públicos son solamente los titulares de cargos de órganos y los demás son empleados, decía él, no son funcionarios. Esta es la distinción que recoge el proyecto de ley, contra las cuales se reaccionó a la salida en la ley 15.809, el primer presupuesto del periodo democrático, donde se incorporó un artículo a la ley presupuestal en el cual se estableció expresamente que todos los funcionarios públicos, como para que me apagaran el micrófono, el fantasma de Aparicio. El artículo era muy breve y, como les decía, fue votado por el consenso de todos los. Para funcionar necesita un staff permanente. Ese staff permanente debe estar reflejado en una estructura, que esa estructura no son dibujitos de organigrama, son cargos que están soportados cada uno en una partida presupuestal, en la ley presupuestal. Esa es la estructura permanente y quienes lo ocupan son funcionarios públicos de carrera. Cuando no se quiere o se procura evadir esto, entonces se buscan las formas contractuales. ¿Para qué? Para que no haya carrera ni la estabilidad que da esa situación. Este es el único artículo que el proyecto deroga expresamente. A la precarización que comienza a manifestarse, o sea, el proyecto de estatuto a mi juicio no es novedoso, sino que se inscribe en una línea que a veces las clasificaciones son arbitrarias, pero para mi gusto empieza con la ley 17.556 del año 2002, cuando establece el régimen de los contratos de trabajo a término, y que se agudiza con la incorporación del contrato temporal de derecho público, el contrato laboral y otros contratos en la Ley de Presupuesto Nacional 18.719. Esta tendencia, plasmada en estas leyes, entre otras, y en el proyecto de estatuto, es contraria a la Constitución, es contraria a la legislación tradicional acorde a la Constitución, es contraria a la doctrina histórica, con la excepción de Méndez, y es contraria a la jurisprudencia, tanto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como del Poder Judicial. En primer lugar, es contraria a la Constitución, y para decirlo con palabras del maestro Juan Pablo Cajarville Pelufo en una conferencia reciente que se llama justamente Concepto Constitucional de Funcionario Público y Diversidad de Regímenes Constitucionales, dice: creo que la consideración del trabajo en la Constitución se va conformando por la sucesiva agregación de elementos a la forma en que el trabajo se cumple. El artículo 53 de la Constitución considera el trabajo en sí mismo, prescindiendo de todo otro factor, y entonces ahí aparece el principio del derecho laboral general, que es el principio protector, que se traduce en el deber de trabajar. Luego los artículos 54 a 57 agregan un elemento, el cumplimiento del trabajo en régimen de subordinación. Luego los artículos 58 a 63 agregan un elemento más, es el trabajo subordinado, pero subordinado a una entidad estatal. Este es el concepto de funcionario público en la Constitución, el del trabajador subordinado a una entidad estatal. Por lo tanto, el legislador en nuestro derecho no es libre de consagrar una definición de funcionario público, porque como lo declaró la ley 15.809 a la salida de la dictadura, declárase que es funcionario público el que cumple función pública. Y como la Constitución en estos artículos establece un régimen de servicio civil, entonces ese ejercicio de la función pública debe serlo en cargos de carrera. Características de preocupación del Instituto de Derecho Administrativo que me toca presidir en estos últimos 4 años, este tema no ha sido novedoso. Ya en el 2002
con lo cual vean, tampoco estoy haciendo ningún juicio de valor político partidario de ningún tipo, estoy analizando una tendencia. Esta cuestión de la precarización preocupó al instituto, que en ese momento dirigía el doctor Juan Pablo Cajarville, y que en cumplimiento de una resolución del Consejo que nos exhorta a comentar, como ahora lo vamos a hacer también, aquellos proyectos o iniciativas que tengan interés jurídico para cada sala, cada instituto, en aquel momento, respecto a los funcionarios contratados a término, que se decía expresamente por la ley, no son funcionarios públicos, y recuerdo un editorial en el diario El País del doctor Gonzalo Aguirre que decía, señalaba las características y decía, se nombra como funcionario público, tiene el régimen disciplinario el funcionario público, tiene el horario el funcionario público, tiene la retribución y el escalafón como si fuera funcionario público. Después se dice que no es funcionario público. Dice, esto es como si a mí me muestran un cuadrúpedo con pelo que ladra y yo digo que no es perro. Es perro igual, aunque lo quiera llamar de modo diferente. Estamos en tiempo. Termino. ¿De los 3 minutos o definitivos? Incorporado en los minutos de 8 también. Bueno, entonces... Creo que el hacerlo seguiré escuchando un largo rato y va digeriendo lo que usted ha dicho cuando esté transcrito esto, obviamente, pero... Y termino y me disculpo. No lo puedo leer. En ese momento, tanto el Instituto de Derecho Administrativo como el Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social se pronunciaron en términos muy duros respecto a esta ley que desnaturalizaba el concepto de funcionario. Y les hago caso omiso de la jurisprudencia, tenía acá alguna sentencia, pero tanto el Poder Judicial como el Tribunal de lo Contencioso, en aquellos casos en que quizás aparecía un contratado por un proyecto de financiamiento internacional y era consultor en el nombre, pero de repente era cadete de la oficina, iba a mirar a la realidad y determinaba en función de esa realidad si era funcionario o no era funcionario. Y lo hacía conforme al concepto que da la Constitución, que dice, cumple función pública, está subordinado a una entidad estatal, ergo es funcionario público. Bueno, para explicar, no lo hubiera explicado de mejor manera, el cuestionamiento a la definición sobre funcionario público. No me extraña de una persona coherente desde el punto de vista académico. No está sospechado de ser asesor de los sindicatos. No está bajo sospecha de ser un individuo que vino a hacer el discurso de los que defendemos el sistema que a mí me toca defender, y por algo dirige el Instituto de Derecho Administrativo y nos ilustró, a mí también, sobre ese tema que me lo ahorro y espero aprovechar los minutos, los de 8 y los que me ahorró él. Yo participé en la discusión acerca del contenido de este estatuto, del estatuto que nos propuso el Poder Ejecutivo, y lo primero que tengo que decir es que participé de una discusión con altura, con interlocutores no solo preparados, sino leales, pero no estuvimos de acuerdo desde el primer día. No estuvimos de acuerdo en primer lugar porque el movimiento sindical, en nombre de quien yo hablo, se preguntó: ¿cuál es la filosofía inspiradora de esta norma jurídica que se le propone al movimiento sindical para discutir? Para el que no esté en la cosa, el estatuto del funcionario que se propone para algunos funcionarios, cada vez menos los de la administración central, en realidad no es una norma atemporal que valga para cualquier sistema, para cualquier tiempo político, para cualquier espacio de reflexión política, jurídica y filosófica. Vale para el momento que vivimos. El gobierno del Frente Amplio, que se propuso crear instrumentos para el fortalecimiento del Estado, como lo dice la exposición de motivos de este estatuto, se propuso eso, crear herramientas que fortalecieran al Estado en el marco de la reforma del Estado. Esto no tiene nada que ver con la reforma del Estado. Esto es apenas un capítulo que pretende
aportar algo para el fortalecimiento o para la reforma del aparato administrativo del Estado, regulando las relaciones de trabajo en el sector público. Es apenas eso. Se complementa con otras aspiraciones, las de crear estructuras sólidas en cada uno de los organismos, tarea en la que fracasó el gobierno. Se propone además crear algunas partículas de ese sistema que se piensa crear a través de la reforma del Estado, promesa incumplida desde el año 2005 por parte de la fuerza política que nos gobierna. En definitiva, alguna de esas partículas era un ingreso a la función pública y crea, o tiene la intención de crear, una ventanilla única para el ingreso a la función pública, que es la única ventanilla por la cual no se ingresa. En definitiva, se pretende a través de este estatuto normatizar algunas cuestiones y a mí me corresponde poner de relevancia lo que los funcionarios públicos, no lo de COFE, este no es un tema solo de COFE, los funcionarios públicos en general, que son 270.000, esto apenas es para un universo de 15.000, los funcionarios públicos han identificado como un retroceso desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político. Lo primero, el colega y amigo del Piazzo ha puesto de manifiesto cómo se restringe el concepto de funcionario público, y eso no es gratuito. Eso responde a esa filosofía inspiradora, retrógrada. Conrado decía neo-tayloriana. Yo digo, esa es una filosofía neoconservadora. Pretende conservar un esquema por el cual el Estado cumple o pretende cumplir sus fines y sus cometidos con un casco muy pequeño de trabajadores a los cuales se les asigna la calidad de funcionarios públicos con derecho a la carrera administrativa y con el carácter de presupuestado, y un universo muy amplio de otros trabajadores que también trabajan para el Estado, que cumplen función pública, pero que no están contenidos en este estatuto. Y me animo a decir, han visto reguladas sus condiciones de trabajo sin negociación colectiva desde que empezó el tratamiento de las leyes presupuestarias a partir del 2005. Lamentablemente, como votante de toda la vida de esta fuerza política, lo digo, no ha estado el gobierno a la altura de las circunstancias en torno al compromiso que contrajo con los trabajadores, fundamentalmente cuando se apoderó de normas que restituyeron derechos que ya existían. Por ejemplo, la negociación colectiva en el sector público está incluida en normas de la Organización Internacional del Trabajo desde la década del 50 del siglo pasado. Lo mismo pasa con la libertad sindical. Pero veamos, el artículo primero, tengo un estatuto que se me rompió en un forcejeo con un compañero acá, dice, esta ley tiene por objeto regular las relaciones de trabajo del Estado con los funcionarios públicos definidos en el artículo tercero en un marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia. Bueno, no se menciona ni siquiera la norma básica por el cual se deban regular las relaciones de trabajo en la función pública, que es la Ley de Negociación Colectiva número 18.508, que este gobierno hace honor en proclamar, como lo hizo la OIT, como el mejor sistema de relaciones laborales en la función pública, inspiradora de un modelo a nivel universal. Eso es lo que dice la OIT y que con mucha justicia repite este gobierno. Una muy buena ley que no se aplica. Las relaciones de trabajo, que así se llaman en contraposición de las relaciones estatutarias, no están incluidas en este estatuto. Este país y al gobierno que desde el 2005 está al frente de la administración pública, a la altura de los mejores países del planeta. Pero dice a continuación, en las condiciones que establecen las normas específicas de la materia. Hay una sola norma específica en la materia que cumple con la disposición constitucional de que el ejercicio del derecho de huelga, que es lo mismo que decir el ejercicio de la libertad sindical, solo será reglamentado los efectos de su ejercicio
y de su efectividad. Hay otras normas que no son leyes, como dice el convenio 98 del 151, que son decretos, que son resoluciones, como por ejemplo del director de la Biblioteca Nacional, que dice que él interpreta el artículo 57 de la Constitución y que si un funcionario hace huelga y provoca no hace huelga, pero adopta una modalidad atípica, fenómeno que no existe en nuestro derecho, se le podrá descontar de su salario como se le ha descontado. Quisiera concluir en que en cuanto a la carrera administrativa, no está consagrado ese derecho. Está consagrado el derecho al ascenso, que no es lo mismo que el derecho a la carrera administrativa. El derecho al ascenso es el progreso en el esquema que tengo planteado, en el escalafón o subescalafón, y ascenso es toda mejora remunerativa en el salario del trabajador. La carrera administrativa requiere de una reestructura previa. Yo tengo que ver el mapa, el diseño de mi organismo para saber a dónde voy a ir a dar cuando pueda ascender. No está consagrada porque no se articuló ningún proceso todavía de reforma estructural de un organismo público funcional a un modelo diferente de país que es el que se propuso este gobierno. Por lo tanto, con pesar, con dolor, creo que perdimos muchos meses, según el gobierno 25 reuniones, en debatir a ver si le podíamos arrancar algún principio general del derecho a un pobre y empobrecido estatuto del funcionario que yo creo que el legislador tiene la tarea de sepultar. Gracias. La noción de Estado de Derecho, ¿qué es el Estado de Derecho? Todos más o menos lo sabemos. El Estado de Derecho es una forma de organización de Estado, no una forma de gobierno como últimamente se le dice en el Uruguay. Es una forma de organización de Estado que nació a finales del siglo XVIII, se desarrolló durante el siglo XX y el siglo XXI y hoy tiene un contenido muy claro. El Estado de Derecho puede ser analizado de dos formas. En una forma que para poco sirve, es un contenido formal. Habría un Estado de Derecho cada vez que el gobierno se rige por normas jurídicas. Eso, salvo alguna teoría jurídica, como la teoría pura del derecho, no es absolutamente irrelevante. Con esa noción de Estado de Derecho formal, la mayoría de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 serían Estados de Derecho. Pero hay un segundo concepto de Estado de Derecho, que es el que verdaderamente importa, que ha ido creciendo, se ha ido precisando con el tiempo, y es lo que se llama Estado de Derecho sustancial, o Estado de Derecho ideológico, o Estado de Derecho esencial, etc. Este Estado de Derecho, lo que tenemos hoy en el siglo XXI, presenta una característica que no suele aparecer ni en el derecho ni en otras disciplinas. Si hoy preguntamos qué es el Estado de Derecho en Dinamarca, en Alemania, en Francia, en España, en Italia, en Colombia, en Chile, en Uruguay, todos vamos a decir lo mismo, con leves, con matices pequeñísimos. O sea, tenemos un concepto de Estado de Derecho que es aceptado en el mundo occidental, aunque por supuesto no solo en el mundo occidental, sino que fuera de lo que conocemos por el mundo occidental también hay países que lo han tomado y lo han tomado muy bien, como Australia, Nueva Zelanda y algunos otros. Y una segunda cosa que tenemos que reconocer en el siglo XXI es que si bien democracia y Estado de Derecho nacieron como conceptos separados, con el paso del tiempo se han fusionado de tal forma que hoy se acepta, y es evidente que es así, no puede haber un Estado de Derecho si no existe al mismo tiempo una democracia, y tampoco puede haber una democracia si no existe al mismo tiempo un Estado de Derecho. Si hoy nos preguntamos qué es el Estado de Derecho en cualquier país que lo adopte o que lo prefiera, nos vamos a encontrar que siempre aparece el mismo número, 3. 3 componentes, 3 elementos, 3 dimensiones, 3 bases, 3 perspectivas, pero son siempre 3 y son siempre las mismas. La primera, la más antigua de todas, para que haya un Estado de Derecho, todos, absolutamente todos, gobernados y gobernantes, están sometidos al derecho. Esto es una regla que dentro del Estado de Derecho no tiene ninguna excepción. Un segundo componente, una segunda base del Estado de Derecho es el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Y el tercer elemento es que exista un sistema de contralor del gobierno, sistema político, administrativo, judicial, en las distintas variantes, pero tiene que existir posibilidades reales de controlar al gobierno. Y a estos 3 elementos se le agrega algo que es verdaderamente muy importante, y es que estos 3 elementos tienen que existir en la realidad. No puede ser una cosa que diga la Constitución y después la Constitución no tenga nada que ver con lo que pasa. Esto nos lleva a una cosa muy interesante, que es
que los estándares de Estado de Derecho, cada sociedad, cada país puede ser medido y podemos determinar, por ejemplo, en algunos casos sin mayor duda, el Estado de Derecho en Uruguay tiene estándares superiores al Estado de Derecho argentino, por ejemplo. Son constataciones que se puede hacer de la misma forma que el Estado de Derecho uruguayo es menor, no llega a los niveles que puede alcanzar, por ejemplo, el Estado de Derecho en Alemania. Me voy a dedicar ahora 2 o 3 minutos simplemente al primero de los componentes, que es la sumisión de todos al derecho. El concepto de que todos estamos sometidos al derecho en el pasado, hace 40, 50 años o más, era un concepto muy vago, era eso, todos, gobernantes y gobernados, estamos sometidos al derecho. Pero con el paso del tiempo, y fundamentalmente en los últimos 30, 40 años, el mundo occidental le ha dado un contenido extraordinariamente preciso. Hoy sabemos muy bien lo que significa estar sometidos al derecho. En algunos países se habla de principios, que es la terminología que a mí más me gusta, otros hablan de subcomponentes, los 3 componentes después se abrirían en componentes, pero esos son temas gramaticales. Nosotros, como componente de la sumisión del Estado al derecho, inevitable en un Estado de derecho, si no, no hay Estado de derecho, encontramos el principio de constitucionalidad, el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de las normas, el principio de publicidad, el principio de descentralización, el principio de responsabilidad del Estado y los funcionarios, etc. Lo que debe ser la actitud del intérprete cuando va a interpretar la Constitución. Voy a empezar por un dato de la historia. Hace algunos siglos Cromwell gobernaba en Inglaterra. Ustedes saben que Cromwell era más que autoritario y tenía problemas muy serios con el Parlamento. Hubo un año que estaba desesperado, no soportaba más al Parlamento. Entonces tomó una ley, el Act of Government, y el acta de gobierno decía que el Parlamento tenía que sesionar, pido disculpas, no pude chequear, creo que eran 4, que tenía que sesionar al menos 4 meses por año. Cromwell, desesperado en buscar una forma de que el Parlamento terminara, mandar a los legisladores para su casa, se le ocurrió una idea fantástica. El acta de gobierno dice meses, pero no dice que hay que entender por meses. Por lo tanto, yo entiendo que los meses son los meses lunares. Y los meses lunares son muy breves, por lo tanto, el Parlamento ya está vencido el plazo. Conclusión, clausuró el Parlamento y mandó a todos los legisladores para su casa. Esa fue la forma en que interpretó. Y acá, para entender lo que viene ahora, él fue a hacer eso. El objetivo era inventar una interpretación que le permitiera clausurar el Parlamento. Siglos después, a esto se le puso nombre. Fundamentalmente, Karl Lowenstein lo analizó mucho a mediados del siglo XX, y esto se le llama perversión constitucional. Los ejemplos de perversión constitucional son innumerables. Hay perversiones constitucionales de todo el sistema. Hitler, por ejemplo. Hitler ganó las elecciones, fue designado conforme a la Constitución, inmediatamente con 2 o 3 leyes deshizo el sistema, pero durante 2 o 3 años, mediante interpretaciones perversas de la Constitución, trató de generar la apariencia que todavía Alemania estaba bajo el imperio de la Constitución de Weimar, cosa que había dejado prácticamente en forma inmediata a la asunción de Hitler, ¿verdad? La perversión de la Constitución, pese al nombre que genera, no es algo que descalifique a la persona que incurre en esto. La perversión, en definitiva, es cuando el intérprete va a interpretar la Constitución con una posición tomada y lo que quiere es encontrar o inventar soluciones en la Constitución que le permita ejecutar esa política, ¿verdad? Y acá lo que tenemos es un problema de cómo se interpreta la Constitución. Se toma la decisión política y después se va a tratar de justificar el tema con una interpretación de la Constitución, o se hace al revés. Se identifica el problema, se analiza qué es lo que pasa en la Constitución y luego se llega a la solución. Este es un problema complicado, repito, perversión de Constitución, la perversión constitucional suena feo, agraviante, no necesariamente lo es, puede ser una perversión de mala fe, puede ser una perversión de buena fe, pero es un problema verdaderamente importante. ¿Y por qué la Constitución prima en todos los casos, sin excepciones, sobre la decisión política? Y bueno, son las propias características de la Constitución. ¿Para qué tenemos una Constitución y para qué la mayoría de los países democráticos tienen una Constitución? La Constitución no es un servicio, no es un instrumento que esté al servicio del gobierno. La Constitución no existe para hacerle fácil las cosas al gobierno, tampoco para mortificarlo. La Constitución está establecida como garantía de los derechos de los gobernados frente a los gobernantes. Ese es el rol de la Constitución. Yo creo, desde el año 2000, ahí fue cuando empecé a advertir que había algún problema, capaz que empezó antes, se empezó a desarrollar en el discurso político nacional un concepto que funciona así. Los derechos humanos están sometidos a las razones de interés general. El interés general
prima sobre los derechos humanos. Si hay razones de interés general, podemos desconocer derechos humanos. Esto no es así, definitivamente no es así, aunque está muy asentado en todos los partidos políticos y en general en los periodistas y en la gente que se ocupa de este tema. No puedo entrar, es un tema muy complicado. Lo único que yo voy a decir es que de este tema se ocupó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana también tiene la noción de razones de interés general y ha sido categórica en ese tema. O sea que cuidado, porque para este tema y para todos los demás tenemos un problema que es un problema grave de interpretación de la noción de razones de interés general. Para algunos, quizá la mayoría, las razones de interés general son una excusa para la limitación y los derechos humanos se subordinan a las razones de interés general. La interpretación correcta de los derechos humanos es exactamente la contraria. Las razones de interés general son una garantía de los derechos humanos y a los derechos humanos no están... Es una preocupación del movimiento sindical, es una preocupación de la clase trabajadora porque en definitiva es de aplicación para la clase y la normativa también, como decía al principio, va a tener ese espacio más amplio que es el espacio social de nuestro país y no solamente suscripto al tema de la administración central.